Entonces es un gusto tener aquí a Isabela Cheine y a Sofía Sánchez, un cambio ahí del programa de última hora, que está muy bien que estén aquí y van a conversar, van a proponerle una entrevista con unas preguntas a Anne-Marie. Muchas gracias por estar aquí, Anne-Marie. Hola a todos, bienvenidos. Qué bueno verlos por acá. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Anne-Marie Metelier, que es una, ¿lo dije bien? Bien. Es una editora francesa antes de trabajar pues en el mundo editorial. Estudió ciencias políticas en París y trabajó como investigadora de sociología con Pierre Bourdieu. En 1979 fundó la editorial Metelier, una editorial pues, que comenzó publicando libros de ciencias sociales, pero actualmente se centra en literatura de obras extranjeras, particularmente en novelistas latinoamericanos. Entonces, para comenzar con esta entrevista, le voy a dar la palabra a Sofi, y sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Anne-Marie, por aceptar la invitación a este espacio. Y bueno, ahí Isa lo mencionó un poco, pero yo quisiera que para comenzar nos dieras como un poco más de contexto de cómo y por qué nace la editorial, quién compone el equipo editorial y también que nos contaras un poco como cuál es tu lugar o tus funciones dentro de la editorial en este momento. Bueno, es otra cosa. Entonces, buenas tardes. Estoy contenta de estar así y que me entrevisten dos futuras colegas. Esto es una cosa que me gusta mucho porque pienso que hace 45 años que yo hago que la editorial, ser editor es el mejor y el más bello oficio del mundo. Y realmente nunca me arrepentí, hasta en los momentos peores, de hacer este trabajo. Y yo encontré, este trabajo lo hago porque cuando era socióloga, Pierre Bourdieu me pidió hacer una, ¿cómo se dice? Una investigación. ¿Estás pensando en pesquisa? Pues un estudio. Una investigación. Sí, sobre el papel del escritor en el campo intelectual. Y yo venía de la provincia, mis padres no eran intelectuales y no sabía lo que era un editor. Casi nada. Él me dijo, no importa porque va a tener un informante de la tribu que es Jérôme Lindon. Y Jérôme Lindon era un hombre que había creado las editoriales de Minuit y que era el editor de Marguerite Duras, de Robbe-Grillet, de toda la florinata de la intelectualidad francesa. Además, era un hombre alto, con un flaco y con un físico realmente intrigante que te miraba así como si iba a entrarte en tu espíritu para sacarte lo que tenía. Pero este hombre adoraba su oficio de editor y pasó, yo tengo unas bandas de magnetófono, que antes eran magnetófono, 50 horas de entrevista con él. Y para mí era formidable porque yo accedía a la historia de la edición francesa y además llegué a la conclusión que yo quería reconocerme en mi trabajo como este hombre se reconocía en su trabajo. Y entrevisté a otros editores, hice el estudio, el reporte, hice la redacción, lo pasé a Bourdieu, que lo firmó y lo publicó. Y porque estos son los grandes profesores también. Y yo pensé, ahora no me interesa lo que hago, la socióloga no soy, profesora no soy, no me siento bien en lo que hago,
voy a montar una editorial. En esto he tenido una herencia pequeña que me permitía pagar la fabricación de 3 libros. Entonces me tiré al agua y fueron los, ¿cómo se llama? La gente que trabajaba en el oficio o en las, ¿cómo se dice?, impresoras, imprentas que me enseñaron. Recuerdo muy bien el señor Martín, que me llamó un día diciendo: Madame Metelier, ¿usted quiere que le ponga su ortografía o puedo ponerle la ortografía estándar? Ya pensé, Dios mío, yo tengo que releer mis textos porque no, siempre fui una pésima alumna y si se ve en los libros no puede. Yo iba a averiguar los colores en la imprenta de las portadas. Y el señor que rodaba, que trabajaba en la máquina, me dijo: es linda, lindísima su portada, pero no se puede leer. Ya, entonces, poco a poco hice mi formación técnica. Y una anécdota es que yo fui la primera mujer en crear su editorial con su nombre. Entonces me dice: estás loca, nunca vas a tener crédito, nunca. Y me perdí. Y durante todos estos años de trabajo, yo llegué a la conclusión, porque yo quería hacerlo todo. A mí me interesaba la cocina, quería hacer libros de cocina y todo esto. Y me di cuenta que si no pensaba y no montaba un proyecto coherente éticamente e intelectualmente, nunca llegaré a hacer nada. Y entonces empecé a construir un catálogo. Primero con ciencias humanas, que era mi dominio de trabajo, y poco a poco me di cuenta que había libros de literatura formidables que existían, que yo había estudiado cuando estudiaba español, cuando estudiaba portugués, y que no existían en el mercado francés. Y empecé a publicar un clásico brasileño, que es Machado de Assis, que es un libro formidable. Y también publiqué Horacio Quiroga, que fue nuestro primer bestseller. Los cuentos de locura, de muerte y de amor fueron nuestro bestseller. Y a partir de esto me di cuenta que yo era más feliz cuando hacía literatura. Y en esto apareció, éramos en los años 84 y soy socióloga. Y yo pienso que la literatura viene de lo que acontece en las sociedades. Y justamente empezaron a nacer nuevos autores en Portugal. En Portugal porque habían hecho su guerra de descolonización y salían después de unos 5 años del final de la guerra, obras que hablaban de esto y que hablaban con una manera literaria formidable. Es lo que yo hubiera querido leer después de la guerra de Argelia en los franceses. Después de los portugueses, se decía, en el mercado francés se decía, la literatura latinoamericana no existe más. Después de los del boom, no hay literatura, no hay nada. Y yo pensaba, pero los jóvenes poetas
que se lanzaron a combatir las dictaduras de sus países, que se fueron presos, que se exiliaron, que vivieron todos esos acontecimientos duros que vivieron todos los países de América Latina, las transformaciones, la aparición de los megalópolis. Esto va a dar otra literatura. Y yo pensé, esta gente va a sobrevivir fuera o dentro y va a hacer hijos y va a tener que criar los hijos. Pero los poetas de 18 años, cuando van a tener 40 años, van a volver a la literatura. Y estoy segura que yo tenía razón. Por lo menos tuve un ejemplo arquetipal de lo que preveía, y que fue cuando publiqué Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, que tenía exactamente este percurso: joven poeta, resistencia a Pinochet, tortura, exilio, hijos que tenía que criar y vuelta a la literatura. Y con la aparición en mi catálogo de este libro, que fue vendido boca a boca de los libreros y de los lectores, fue un mega bestseller. Vendimos el primer año 100.000 ejemplares, pero el primer artículo de prensa salió después de vender 36.000 ejemplares. Y la gente lo convidaba al autor, porque estamos en una sociedad donde el lector necesita ver al autor, necesita ver. En mi generación no me importaba. Yo pasaba cada mañana delante de Sartre, que se bebía su café en mi barrio, y nunca pensé que podía pedirle que me firmara su libro o cualquier cosa. Y yo lo consideraba como un autor importantísimo, pero me importaban los libros, no el autor. Ahora los lectores quieren ver el autor, quieren tener una relación con el autor. Miren los selfies que se hacen en todas las ferias del libro. Y entonces, como vendían muchos libros, los libreros empezaron a quererme. Nada como hacer ganar dinero a las librerías para ser amada. Es una cosa formidable, te reconocen en la calle. Luis Sepúlveda era un hombre muy generoso que practicó una aglutinación de jóvenes autores, de desconocidos, y que él me llevaba los libros. Y así conocí a una gran parte de la gente que estoy publicando. Por ejemplo, un autor colombiano como Santiago Gamboa, lo conocí antes de que escribiera su primera novela, porque era de la banda de Sepúlveda. Y esto ayudó a mostrar que existía otro tipo de literatura latinoamericana. ¿Por qué? Porque todos tenían el criterio de los grandes del boom. Pero la sociedad latinoamericana en su conjunto había cambiado. Y así tomé una posición ideológica fuerte con mi catálogo. Y es que yo no admito la dominación cultural de los Estados Unidos. Esto para mí es una cosa fundamental. No todos debemos escribir como los Estados Unidos, leer como los Estados Unidos. Hay grandísimos autores, formidables, pero la producción mediana no me interesa. Es todo lo mismo, no me interesa, es una cosa que la literatura se ha perdido.
se hacen, bueno, es como en la manera de vestirse, o lo compras en las tiendas, o que te gusta la alta costura. A mí me gusta la alta costura de la literatura. Así que, sí. Y construí mi catálogo diciendo, nunca los norteamericanos van a entrar. Y no entran. Y entonces, desde el mundo anglosajón, yo elegí, pero por casualidad, porque encontré a alguien que me habló bien de esto, que los escoceses. Y si se interesan en el cine, va a salir un libro que nadie dice que viene de un libro, la película que ganó el León de Oro en Venecia y que se llama Pobre Criatura, en inglés Poor Thing, y que es un libro escrito por Alasdair Gray, que es un escocés que murió hace 2 años y que era un escritor formidable. Entonces, vayan a ver la película y tratan de ver, está traducido al español. ¿Qué más? ¿Cómo puedo explicarle lo que hice para construir este catálogo? Porque ¿cómo llegan los libros en una editorial? Llegan la mayor parte del tiempo por casualidad. En mi catálogo hay un autor que todos conocen, estoy segura, que es Leonardo Padura. ¿Cómo llegó Leonardo Padura a mi catálogo? Yo estaba en Gijón en la Semana Negra, porque a mí me gusta la literatura negra. Convidada por Paco Ignacio Taibo II, yo fui. Y en la Semana Negra hay un lugar donde todos comemos juntos. Y yo estaba delante de mi plato y yo examinaba lo que había en mi plato y había un joven a mi lado y entonces comenzamos a comentar como la receta de este plato que los dos nos interesaba, pero no teníamos las mismas ideas y bueno, una conversa así simpática. Y de repente yo lo miro y dice, ¿y tú qué haces aquí? Dice, soy autor. ¿Y de dónde vienes? De Cuba. ¿Y cómo te llamas? Leonardo Padura. ¿Y qué escribes? Entonces me dice que escribe novela negra. Y le dije, pásame tus libros, yo soy editora. Y entonces me pasa sus 2 primeros manuscritos y le digo, no, esto no es lo que quiero publicar. Cuando hagas literatura, cuando escribas, mándame. Y 6 meses después me manda su novela Máscaras, que publicamos con otro título, porque es importante en las editoriales saber que el título es importantísimo. Y de vez en cuando un título que funciona en español no va a funcionar en francés. Los franceses no resisten a 2 palabras cuando se trata de Cuba. Pon Cuba o La Habana. ¿Estás segura que tienes 1000 lectores? Y entonces le dije, pongamos como títulos Electra en La Habana, porque se trataba de Electra. Y así lo hicimos y seguimos trabajando juntos. Y yo digo, hemos publicado hace 20 y pico años que trabajamos juntos. Y yo digo, trabajamos juntos porque él me manda sus manuscritos, la primera versión de sus manuscritos, y yo le mando mis críticas, mi punto de vista, y él toma en cuenta lo que le digo y corrige. Y yo estaba muy orgullosa de esto, pero había una cosa un poco ambigua. Y él me decía, no le digas nunca
a Beatriz de Mora de Tusquets que te mando los manuscritos. Y esto me pareció una cosa, y descubrí que este autor era muy inteligente, pero no muy honesto, porque mandaba los manuscritos a 3 editores. Lo mandaba al editor Marco Tropea, el editor italiano, Beatriz de Mora, el editor español, y a mí para Francia. Entonces, después pegaba lo mejor de nuestro trabajo a los 3 y arreglaba sus novelas de una manera formidable. Esto era alto lujo. Y seguimos publicando. La semana pasada salió en Francia su último libro, que en español se llama Gente Decente, pero en francés decente es como no mostrar sus pechos en público o una cosa esto. No es la decencia no es esto en francés. Entonces le propuse, él tenía otro título que era Huracanes Tropicales, y que funciona muy bien y combina con el texto. ¿Qué puedo decirle? Hay otro tema que es de mucho interés, pues, para nosotros como estudiantes de literatura, que es la traducción. Pues, y teniendo en cuenta que la editorial cuenta con obras de varios idiomas, y teniendo en cuenta que la traducción, este proceso no es solo de traducción idiomática, sino también de traducción cultural, contextual, nos preguntábamos como por las dificultades o los desafíos que se han presentado a la hora de traducir estas obras en general, pero sobre todo a la hora de traducir obras colombianas, como por ejemplo, cómo se refleja o cómo se descubren abismos entre la cultura francesa y la cultura colombiana, o también como de qué forma se acercan o se asemejan estas culturas. Bueno, la traducción, tengo que decir una cosa. Yo vengo de un país privilegiado donde a partir de 82 tenemos una ley del precio único fijado por el editor y que nos permite vender los libros al mismo precio en las librerías, en las grandes cadenas, en todo. El lector sabe que lo va a encontrar, no tiene que buscar el libro. Si está el libro, está al precio único. Esto es importante porque ha protegido mucho a las librerías independientes y les ha permitido. Realmente estaba desapareciendo antes de 80, y con la ayuda de la ley tenemos una red de librerías formidables por Francia. Y eso es importante porque ha creado también la idea de una solidaridad que va del autor hasta el lector. Todos trabajamos de la misma manera. Y hay otra cosa privilegiada en Francia, y es el estatuto del traductor. Primero, el precio que se paga una página de traducción. Una página de traducción son 1.500 signos, y se pagan ahora 23 euros la página. Y esto es un anticipo de derechos de autor. El traductor está considerado como un autor. Y entonces una traducción media son 8.000 euros, que es un anticipo que nunca el traductor va a devolver el dinero, no, pero para la gestión interna de editorial
se cuenta 2% hasta 10.000 ejemplares y 1% después de 10.000 ejemplares. Lo que garante que tengamos traductores que sean pagados de una manera. Los grandes traductores pueden vivir de sus traducciones. Nosotros tenemos a un traductor que era profesor de colegio y que tradujo un autor que escribe un libro por año y que vende mucho y dejó la educación nacional y ya solo vive de la traducción. Y sé que no es la misma cosa en los traductores de idioma español ni portugués. Entonces, las condiciones objetivas del campo son diferentes. Y entonces vamos a entrar en lo más interesante, es que yo he pagado mis estudios en la universidad traduciendo. Entonces, yo sé lo que es traducir. Y yo sé también, conozco las dificultades. Y mis últimas traducciones son mucho mejores que las primeras. Pero tengo la certidumbre absoluta que lo importante es la voz del autor. Yo pido ensayos de traducción para ver si yo oigo, es como la música, oigo la voz del autor cuando leo la traducción. Yo recuerdo que, no sé si conocen al escritor chileno que se llama Hernán Rivera Letelier. La reina Isabel cantaba rancheras. Nunca han leído a este hombre. Él es un obrero de las minas de salpetras del desierto de Atacama. Ha estudiado después, cuando al final, a los 18 años, entró en un curso de adultos y se puso a escribir. Y maneja un idioma increíble, hecho de la manera de hablar de los mineros y de las lecturas elegantes y la poesía que ha leído. Y compro los derechos y recibo una prueba de traducción de una señora. Y yo leo y digo, no señora, no trabajaremos porque esto me lo ha transformado en un francés correcto. Y Hernán no habla un español correcto. Y es grosero, es lleno de manera de hablar, de imagen totalmente originales, divertidas, y esto es. Y le devuelvo diciendo, no vamos a trabajar juntos. Ella me dice, entonces, ¿usted quiere oír el autor? Le dice, sí. Entonces, me dice, déjeme hacer otra prueba. Y en la semana me manda una traducción que publicamos, que es una delicia total de lo que hace con el francés, cómo lo maltrata, y es muy bueno. Y esto es mi visión de la traducción. El autor al autor primero, su voz y porque quien ha hecho estudios en la universidad practica un idioma francés elegante, mediano. Y esto es como los textos modernos. Están mal peinados y no quiero que me le hagan un brushing. No, tiene que estar tan hirsutos en francés como en español. Y esto es lo que busco con los traductores. En el caso de Colombia, la suerte es que los colombianos practican un idioma muy límpido, muy
limpio. Después, por ejemplo, lo que me viene, porque recién he corregido la traducción de Santiago Gamboa en Colombian Psycho, que tiene este personaje que está en la cárcel y que habla de una manera... Hay todas esas imágenes que él transporta y que es importantísimo. Que cuando dice mi pano Jesús y cuando habla de Dios así, que sí, es una cosa muy divertida y lo tenemos que conservar en francés, no hay. Y los colombianos no son difíciles de traducir. Yo he publicado Gamboa, Jorge Franco, ¿quién más? Yo me los pierdo. Evelio Rosero, Piedad Bonet, son muy diferentes en todos. ¿Y quién más? Anne-Marie, yo, pues ya que estamos hablando como de este tema, como de las diferencias de traducir de distintos idiomas al francés, nos llamaba mucho la atención que dentro del catálogo de la editorial está la separación por géneros literarios, pues o la Biblioteca. Sí, pues como está como categorizado por géneros literarios, pero también hay una categorización por nacionalidades. Entonces, nos has ido respondiendo esta pregunta como ya un poco por las implicaciones políticas. Acá entiendo también un poco, claro, como del uso mismo del idioma, pero igual queríamos como, pues sí quisiera que ahondáramos un poco en eso, a qué responde esa clasificación también basándose en la nacionalidad, si es algo... pues que sí, que va como de la mano de la intención de la editorial o de también la recepción y de la forma en la que esas obras van a llegar a los lectores. O que... No entendí lo que me pediste, la última frase no pegué. Si esa separación también por nacionalidades va también como buscando generar algo particular en los lectores. Esto de clasificar por biblioteca es una... Yo quería mostrar, hay otra cosa. Yo quería mostrar que los libros que se llama de género, la novela negra era literatura también, porque se ha vuelto literatura ahora. Entonces, en mi biblioteca hispanoamericana, yo tengo también las novelas negras que entran. Eso es lo de la biblioteca. Pero lo de las nacionalidades es la categorización internacional de la UNESCO, que dice, traducido, que se tiene que poner traducido del español, paréntesis, Chile, por fulano de tal. Y esto es, los latinoamericanos tienen la suerte inmensa de tener un idioma que fue transformado en 24 países, 24 maneras de manejar el idioma. Y los que conozco, los autores que conozco, de quien conozco la cocina interna, se roban palabras. El chileno que roba palabras de México, el colombiano que roba palabras de Chile. Y esto es una riqueza enorme. Pero lo que me interesa a mí es el idioma en su conjunto. Teniendo en cuenta la pluralidad de obras latinoamericanas incluidas en el catálogo, pues que nos estabas hablando sobre algunas de ellas, vimos que está incluida Argentina, Uruguay, Chile, México, Colombia, Cuba, entre otras. Nos preguntamos cómo dirías tú que es representada Latinoamérica en ese catálogo.
cómo es representada Latinoamérica en ese catálogo, con esas obras literarias. Nosotros somos conocidos como uno de los principales editores de literatura hispanoamericana. Y me parece que representa unos 45 o 50% de las publicaciones del catálogo. Actualmente hemos hecho unos 1.300 libros entre estos 40 años. Y yo no sé, porque, sí, una cosa importante es que yo no publico un libro, yo no elijo un libro, yo elijo a un autor. Y mi sueño es tener las obras completas. Pienso que lo interesante es ver cómo se desarrolla un autor, cómo progrede, cómo la edad se ve en su obra, su maturidad, y esto es lo que me gusta. Padura, yo tengo 18 libros de él. Gamboa, yo tengo desde su segunda novela hasta ahora todas. Jorge Franco también. Evelio Rosero, tuve que parar porque no se vendía nada. Para mí, mi decepción total fue que Los Ejércitos, que es un libro extraordinario, no funcionó. Sí, yo tengo que decirles una cosa importantísima para los editores. Hay libros que no viajan. No todos los libros pueden traducirse, no porque por dificultades técnicas de traducción, es que hay libros que funcionan muy bien en su país, pero que no se pueden. Tú los publicas, los defiendes con la misma energía, consigues artículos y no funciona. Los lectores no se interesan. Esto es muy importante. Y con el tiempo, una aprende a reconocer a las obras que pueden viajar y las que no pueden viajar. Es como la comida. Hay cosas que no pueden transportarse en otros climas. Pero no sé decir por qué. Esto no puedo decir. Pero me parece que hay cosas que son muy nacionales en la literatura francesa. Por ejemplo, Annie Ernaux no viajaba. No seguían su obra los editores que la compraban, pero con el Nobel sí. Pero esto es un absurdo, porque hay que tener los premios internacionales para ser internacional. Ahí pues nos hablabas de los lectores, que sabemos que son como una pieza fundamental dentro de lo que es una editorial, y nos interesaría mucho que nos contaras cómo ha sido, ya acá nos aproximaste un poco, cómo ha sido la recepción de la literatura colombiana en estos lectores franceses, cómo se percibe, por ejemplo, la cultura colombiana a través de esta literatura, si has podido observar eso. Bueno, tienen que saber que los franceses fueron unos adictos, fanáticos de los latinoamericanos durante años, pero ahora no. Ahora América Latina no está de moda, no interesa, o si interesan, quieren que sean típicos. Y
Actualmente la literatura latinoamericana no es típica, no son autores que no escriben y las sociedades hispanoamericanas no son típicas. No sale un mariachi en la esquina de la página, no. Y hay un desinterés. Actualmente lo que se vende son los norteamericanos. Hubo un auge de los nórdicos, pero, discúlpanme, pero no están de moda en mi país. Entonces, es difícil es complicado porque América Latina está lejos. Y si podemos vender un libro de un latino hispanoamericano, es cuando mostramos el autor a los lectores. Tenemos muchos salones muy frecuentados, pero quieren ver a los autores. Y pagar un billete de avión para un autor que venga, que se quede algún tiempo para ver los diferentes salones, es complicado. Hace unos 5 o 6 años conseguíamos convencer a ciertas organizaciones para pagar los billetes. Ahora no. Y si no muestro el autor, es imposible vender el libro. Así que estamos en una situación así complicada, pero no voy a renunciar. Primero porque yo tengo las obras completas de autores que conservan sus lectores. Y a los jóvenes, por ejemplo, Daniel Saldaña París, no sé si conocen, que es un mexicano joven, tiene 25 años, que escribe libros formidables. Y no consigo encontrar un lectorado para él. Esto es de cosa complicada. ¿Quién tiene un lectorado de los colombianos? Es Santiago Novoa, realmente, porque él está muy presente. Estaba muy presente al comienzo, cuando vivía en Europa, y después volvió a Colombia, y no apareció más en las ferias del libro, y las ventas cayeron. Y ya está de nuevo siendo... Los lectores quieren conocer a los autores. Y está prohibido para un autor morirse, por favor, porque Luis Sepúlveda, que se murió del COVID de 2020, ahora nadie compra sus libros, que es una injusticia absoluta. Después de ser el autor más querido de los lectores franceses. Y adicionalmente de esto que nos cuentas, como de prever la recepción que tendrá una obra, me gustaría que nos contaras si hay otros criterios de selección como para recibir y decidir publicar una obra colombiana en la editorial. Mira, yo estoy pensando en Evelio Rosero. Yo sabía que él no viajaría, no quería viajar. Desde el comienzo, desde que leí sus primeras novelas. Pero pensé que esto es los editores son como los adictos al juego el póker, no el póker, no, pero la roulette está. Y siempre tenemos esta loca esperanza que nos gusta y va a gustarle a todos. Y realmente es una apuesta y te provoca adrenalina, ¿eh? Como en el juego de dinero. Yo tengo unas
experiencia de adrenalina increíble con los libros. No, pero no, esto no quiere decir que van a venderse. Porque con el Rosero, cuando leí los ejércitos, estaba entusiasmada, es un libro maravilloso. Y no. Entonces, seguí, insistí con la historia de la niña. Ana los mira. Pues sí. Y esto para mí era una experiencia de lectura extraordinaria. Con esto sí que iba a vender. Decepción. Pero no impide seguir publicando vamos a cambiar de generación de lectores, se van a dar cuenta. Entonces nosotros tenemos de capa dura, no es capa dura, pero formato comercial, pero tengo que decir que las apuestas para el lector son un poco caras. Entonces creamos una colección que se llama Suite, es a seguir, y que es menor un poco, pero legible, porque con la edad me di cuenta que yo no podía leer tan pequeño. Los libros de bolsillo son ilegibles. Entonces, con una tipografía civilizada y un precio que es de la mitad del precio del formato comercial. Porque como solo presento desconocidos y yo compro desconocidos, pero muchos desconocidos a 23 euros es mucho para mi presupuesto y es mucho para el presupuesto del lector. Así que si lo paga 10, puede tomar riesgos. Sí, y también ya un poco que lo tocamos al principio, pero se nos perdió, que nos contaras un poquito cómo es el funcionamiento al interior de la editorial en este momento. Bueno, siempre crecimos con el tiempo, pero hace 20 años yo trabajaba con dos, ¿cómo se dice? Stagiaires, no conozco el libro, becarios, estos chicos que exploras, que pagas poco y le dices que se van a formar. Estos teníamos. Sí, pasantes. Entonces teníamos dos mujeres que insistían para trabajar hasta sin ser pagadas, pero la ley obliga a pagarlas. Y al final del tiempo puedes contratarlos para 3 meses. Al final de los 3 meses me di cuenta que eran chicas inteligentes, activas, a quien le gustaban los libros y todo. Entonces les firmé un contrato de trabajo y una de ellas no le pregunté. Cuando entran las jóvenes en la editorial, siempre yo convido para un almuerzo, para conocerlas, para saber lo que les gusta en el campo editorial, lo que quieren hacer, cómo ven su vida. Y la chica me dijo, no me interesa, es que yo quiero montar un restaurante en el País Vasco, me gusta la comida. Entonces pedí a la asesora de prensa que trabaje con ella durante 3 meses. Y ahora esta chica, hace 23 años que está en la editorial y es la chica que cuida de todos los viajes, de todos los autores, las relaciones con los salones del libro y las relaciones con los libreros. Y es una mujer formidable, es autónoma.
yo sé que me dice, bueno, organizaremos tal cosa y tal. Yo no, yo sé que va a pasar. Y los autores adoran a esta chica. Había otra en el mismo tiempo que entró diciendo que quería trabajar su modo y que a ella le gustaba la gramática y la ortografía. Dice, un espécimen raro. Y ahora se cuida, cuida de toda la fabricación de los libros en la editorial. El tipo de reclutamiento que hago es ver cómo trabaja una persona joven y si funciona, funcionamos juntos. Pero la organización del trabajo siempre fue 2 personas para las relaciones con las gráficas y que releen los textos de los traductores. El texto traducido yo lo releo, o si es un idioma que no practico, lo relee el director de la colección y después pasa entre las manos de estas 2 chicas, que son formidables, que ya comunican a nuestra gramática oficial francesa que hay errores en sus libros. ¿No se imaginan? Y son mujeres jóvenes madres de familia. Estas 2. Hay nuestra relación Libreros, que es una organizadora formidable. Hay una asesora de empresa que contacta a todos los periódicos, toda la televisión y que es activa y que no es una empleada, es una militante. Si no admite que no le gusten nuestros libros a los periodistas y se pelea con ellos. Y tenemos una subrepresentación de artículos de prensa desde que esta chica llegó en la editorial. Hay una mujer más madura que cuida de los manuscritos y de los contratos. Hay una persona indispensable que es la gestión y la contabilidad. Y recién apareció un servicio de lo numérico, de lo digital, porque hacemos libros digitales que funcionan muy, muy bien. ¿Y qué más? Y siempre tuve una asistente o un asistente editorial. Yo soy una mujer vieja. Ahora yo me canso más rápido. Y decidí que, no siendo inmortal, yo tenía que no controlarlo todo y cambiar la estructura. Entonces, ahora tengo un director general que cuida también de lo numérico, que es una parte importante de nuestra cifra de negocios, y que cuida de todo lo administrativo, sobre todo porque entramos en un grupo grande y que no queremos estar comidos así y por las malas costumbres que tienen estos grupos grandes. Y él tiene una mentalidad de guerrillero. Y con mi mal genio estamos protegidos. Y un director editorial que es colombiano, que habla inglés, español, francés y un poco de italiano. Y tiene 36 años
y él lleva nuevos autores a nuestro catálogo. Por ejemplo, él nos llevó Camila Sosa Villada, conocen, y también Gabriela Wiener, que si no han leído, leanlo, es para ustedes, para su generación, formidable. Porque no quería hacer una editorial generacional, porque yo veo claramente que no tengo la misma visión del mundo que los jóvenes. Así que quiero que la editorial se desarrolle y sea innovadora en la literatura también. Así que la estructura es esa. Con el lockdown descubrimos que todos eran mucho más autónomos de que lo pensaba. Entonces nos concertamos, y cada uno sabe lo que tiene que hacer, cuál es el objetivo y cuando hay problemas se dirigen a mí o al director editorial o al director general y cada uno se las arregla para conseguir los objetivos. Y esto es muy agradable, menos cansativo. Y yo soy directora literaria. Bueno, antes de terminar, muchísimas gracias, Anne-Marie, por estar acá, por aceptar compartir con nosotros este espacio. Queremos darle pues ahora la voz al público, si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario. Buenas tardes, gracias por la charla. Me llamó mucho la atención lo de Evelio José Rosero con los ejércitos, porque me parece que es una novela que es una metáfora de la guerra en Colombia, donde los ejércitos son varios ejércitos, los legales, ilegales. Sí. Entonces me sorprende que no haya tenido un eco en los lectores franceses. Y por ahí quiero preguntarte, porque estuve leyendo y sé que tradujeron a Lobo Antunes. Sí. Y Lobo Antunes me parece un escritor magnífico, pero muy complejo, muy denso. No es para todos los lectores. Entonces quería saber cómo les fue con Lobo Antunes. Bueno, Lobo Antunes, yo llevé 2 años para conseguir un artículo en la prensa. ¿Sabes lo que es? Pelear durante 2 años para que alguien diga que existe este libro, Os cus de Judas, el culo de Judas, y no entendía. Publiqué también Fado Alessandrino, y yo pensaba publicar más. Pero hubo un colega más rico que le propuso dinero. Entonces se fue. Pero seguí con los libros que había descubierto y él vende muy bien en Francia. ¿Por qué está en Francia siempre? Porque los portugueses vienen, es barato venir y hablan todos franceses. Pero Evelio Rosero para mí me mata esto de nuevo. Buenas, qué pena, buenas tardes, Anne-Marie, felicitaciones, Isa y Sofi. Yo me quedé preguntándome mucho por lo que decía, sobre todo en el caso del privilegio que tenemos como al hablar español, también como ese privilegio de los latinoamericanos, pero como que a mí eso me generó como cierta duda, cierto conflicto, pues porque el francés también es un idioma muy extendido globalmente, en otros países que yo decía, bueno, seguramente llamaba la atención. Entonces me quedé pensando pues como a la hora de conformar este catálogo, que están tan interesados en otras culturas, en tradiciones de otras culturas, como ¿cuáles dirías que son las prioridades como para elegir
ciertos autores y si entonces estarían interesados en descubrir otros autores que serían, por decir, de países de África como Malí, de Gabón o incluso de Vietnam, de Camboya, como que estaría la editorial interesada en descubrir nuevas tradiciones y entonces ya que el público francés entonces se renueve constantemente a partir de las tradiciones que vienen de otros países. Bueno, pero tú sabes, una editorial no puede hacerlo todo. Entonces, para publicar, tienes que leer primero. Entonces hay un problema de estos idiomas, pero también hay sensibilidades. Yo tengo una colega que publica a todos los países que has citado, pero para mí no, yo quiero mostrar, yo voy a utilizar una palabra que no se utiliza más, yo quiero defender la bibliodiversidad. Pasó de moda esto, hace 10 años que no se habla más, pero es una cosa que existe, la bibliodiversidad, y yo lo hago con los territorios que conozco. Yo con los idiomas que puedo leer directamente o hacer leer por personas de toda confianza. Antes de mi director editorial actual, tenía una asistente que un día me llegó y me dijo: Anne-Marie, acabo de leer en inglés un libro formidable de una mujer de India, que es un libro para usted. Tenemos que hacer este libro. Entonces, como siempre, yo publico libros que provocan entusiasmo en una persona, porque los libros son como los hijos, que son tan difíciles de educar que si no los quieres, no vale la pena hacerlos. Y los libros, si no los quieres profundamente, no lo hagas, porque hay tantas decepciones que tienes que quererlos. Y esta chica de India fue para mí un descubrimiento formidable, porque es la geografía que es el protagonista principal del libro. Hablando de esto, le voy a hablar de una aventura con un libro que es recién latinoamericano. Fui convidada en La Habana para el Premio Casa de las Américas. Y el Premio Casa de las Américas es muy interesante. Vas a Cuba, te ponen en un autobús, te llevan en un hotel bueno, cerca del mar, de la región de Cienfuegos, y te encierran en el hotel durante 8 días y con una pila de 180 manuscritos cada jurado. Éramos 5. Y te estás frente al mar, un balcón frente al mar, las mujeres se instalaron en sus balcones, los hombres no, y leíamos, y son manuscritos. Y yo estaba desesperada, porque los manuscritos, hay unos que empiezan bien y después todo cae. Y no había nada. Yo seleccioné 2 entre 180. Pero Lina Meruane, que era en el jurado, dijo: en mi cajón había uno, pero formidable. Entonces peleamos para leerlo y lo leímos, y en el debate había otro. Y yo dije, no soy muy democrática en los debates. Entonces yo dije, bueno, voten como quieran. No importa, porque a ese tipo
yo voy a buscar su teléfono y voy a publicarlo en francés. No me importa que tenga el premio o no, lo publico. Es autor que yo quiero. Votamos y él ganó el premio. Inmediatamente salí corriendo a los organizadores, me dieron su teléfono y lo publiqué. Y fue un bestseller. Se llama Eduardo Varela, es un argentino un poco loco que vive 6 meses en Buenos Aires porque está casado con una psicanalista y el biotopo de los psicanalistas está en Buenos Aires y 6 meses en Venecia porque es fanático de cine y va a todos los festivales italianos. Y es un libro formidable que publicamos y escribe un segundo y un tercero. Y yo voy a seguir, le voy a hacer también a él las obras completas. Y fue difícil vender los derechos a los españoles. Decían, para España esto, no, falta de psicología. Era una road movie a través de Patagonia. Y dicen, no. Y al final, ya, lo compraron. Ya, sale. Y esto es, hay que querer mucho a los libros para hacerlos. Ya. Quería preguntarte, ¿qué tan necesario sigue siendo para un autor latinoamericano, digamos, para entrar al mercado francés, ser publicado antes en España? O si se descubren siendo publicados aquí solo ¿cómo se da ese salto? Los españoles publican pocos latinoamericanos, tienen una desconfianza total. Con Varela yo lo vi y es porque una editorial argentina de Tusquets se entusiasmó, porque en Tusquets me habían dicho, no, esto a los españoles no nos va a interesar. Pero la Argentina insistió y entonces lo hicieron. Y yo prefiero descubrir los libros directamente en América Latina, porque cuando pasan por España, el filtro no es mi filtro. Muchísimas gracias, Anne-Marie. Qué alegría oír esta charla. Realmente toda esta experiencia se transmite en estas historias y esta energía que al final sin duda fue lo que permitió que esa historia existiera desde el comienzo y queda completamente claro que esa energía sigue ahí. El asunto lo de Evelio Rosero, no queriendo ser muy insistente, pero ya hemos hablado, pero es una cosa chocante para algunos lectores colombianos que tenemos una visión clara de que se trata de uno de los mejores escritores de los últimos 30 años en Colombia, sin ninguna duda para algunos de nosotros, no solo para mí, sé que esa es una visión generalizada, pero ustedes insistieron bastante y me interesa porque fueron 3 libros, según lo que vi, Los Ejércitos, Juliana los mira, y después este libro tal vez más difícil de proyectar incluso desde el título, que es La carroza de Bolívar y que aparece... Exacto. Lo publicamos. Y me imagino que fue el último. ¿Y cómo es esa...? Nos queda Toño Ciruelo traducido, pero lo vamos a publicar ahora. La decisión... Yo insisto en los autores, ¿vieron? No es hacer esto de decir no funciona. Y eso es sin duda importantísimo. Quedó Uscus de Judas traducido por ustedes. Es la mejor novela de Lobo Antunes, entonces está muy bien. Seguramente estarán estas 2 que quedan de Evelio. Entonces valió la pena insistir aún si después no se puede seguir. Eso creo que es importante también tenerlo como en consideración. O sea, ustedes acertaron completamente. Ahora, no se vendió. Bueno, el futuro dirá. Y solo una pregunta más ahí nos interesa saber quién es el colombiano que está trabajando en ese puente de scouting. Nicolás Rodríguez Galvis. Y él fue criado en un colegio inglés
en Bogotá y después pasó a estudiar en la Universidad de Ciencia Política y se orientó a la literatura y es un gran lector. Un poco serio, pienso. Serio. Muchas gracias. Bonjour, Madame Métayer. Je pense que c'est plus facile de parler en français avec vous, mais je vais m'essayer en espagnol. Ok, yo tengo una pregunta sobre el asunto de las traducciones. Hace varios meses empecé a leer todas las novelas de Leonardo Padura. Empecé por Los Cuatro Estaciones de La Habana. Y encontré un problema de traducción de una palabra. La palabra escualidez. Bueno, esto es nuestro problema desde que conocemos a Leonardo. Entonces, en los primeros se tradujo de una manera, ahora se traduce de otra manera, y yo no entendí lo que era la escualidad. Ya tengo que confesar que ese debate de la escualidez, para mí, es una cosa de confusión. Escualidez, que hay 4 libros, en 3 de los 4 libros se traduce como dépouillé, como flaco, desgalda, y hay uno de los libros, el primero, el pasado perfecto, se traduce por abject. Sí. Que no es... No, pero lo que pasa es que buscamos cómo se había traducido Salinger, para ver cómo se traducía en francés. Y hay ese problema. Bueno, la primera traducción fue abject y la segunda traducción del autor inglés fue... O sea, y le pedía a Leonardo, pero ¿qué quieres que pongamos? Porque yo no entiendo. Y entonces él dijo que había que poner, y no recuerdo, es tan complicado para mí este debate que no sé lo que ponemos ahora en el último libro. ¿Cómo es posible que hay 3 libros con una palabra? Parce qu'il y a trois traducteurs. Cuando vamos a hacer de nuevo la cosa, lo vamos a cambiar. Pero nadie tiene certeza. Con las próximas ediciones. Sí. Pero es que en el comienzo se traducía del inglés, la traducción que existía, al francés era esta. Y cambiaron la traducción y bueno. Muchísimas gracias realmente, Anne-Marie. Gracias, Isabela y Sofía. Realmente sí quedamos como entusiasmados. Insistir es muy importante y qué bueno. Entonces, un aplauso para este panel. Gracias. Esteban y Juan Felipe.